Hola, soy María Jesús Cabana de Astrogel, él es Nacho Zaera y bueno, saludos a la gente de empuje.net. Estamos aquí para contar algunas cosillas del disco y del proyecto. Hola, soy Rubén Novo de empuje.net. Nas entrevistas de Empuje hoxe temos a Astrogel. Bueno, Astrogel, María Jesús Cabana, aquí temos o seu marido Nacho, que tamén está no grupo. Bueno, Astrogel, coñecedes un pouco así cousas de fai tempo sacou un EP, Sí. Cosmos Inside. Cosmos Inside, sí, Lo o ano dicen pasado. Sí. Este ano a primicia é que sacan o seu, digamos, primeiro disco, Toro. E, bueno, pois ficamos aquí con eles para que nos falen de Astrogel, da súa música, bueno, destas cousas que sabes que de Empuje facemos e deixamos de facer. Bueno, pois eu a verdade tampouco, xa sabedes, moito tampouco me por as entrevistas e tal. Basicamente que falen eles e tal, así mentras tanto eu fumando os cigarrillos e tal. Bueno, pois, María Jesús, Astrogel, que non sei que prefires que te llamen María Jesús ou Astrogel. Calquera das dúas vale me ben. Astrogel gustame tamén. Vale. Bueno, pois podemos comezar co, o máis inmediato, que acabas de sacar Toro, Sí. que é a produción de Guille Mostaza, Sí. o que en tempos foi o cantante do grupo Ellos. Sí. Eu os vin dúas veces, me acordo, a Ellos, no Playa Club. Eran tremendos. Pues falanos un pouco de a xénesis de Toro. Bueno, Toro son 10 canciones que ya tienen un tiempo, no son nuevas, hay 2 o 3 del año pasado, así, pero es un poco la recopilación de una serie de canciones que tenía muchas ganas de grabar con banda, a raíz de el primer EP, que es simplemente yo, guitarra y voz. Pues después de grabarlo me quedé con muchísimas ganas de ya que tenía la banda, estaba formando banda, tenía el proyecto nuevo, pues de grabarlo, digamos, a todo trapo. Y elegí a Guille Mostaza porque es una cuestión de hace muchísimos años que era como mi productor estrella, siempre supe que quería grabar un disco con él y dije, bueno, pues económicamente más o menos salía lo mismo, yo ya sabéis que me autogestiono, me autoedito, pues salía más o menos igual, no había una gran diferencia hacerlo en un estudio pro aquí que hacerlo en su estudio en Alamo Shock, y como me flipa todo lo que él hace, cómo entiende el sonido, cómo comprende a las bandas y saca lo mejor de ellos, pues dije, vamos para allá, y fuimos. Bueno, tamén comentar que, Astrogel, pois, non sei se dicir grupo ou eres ti en solitario. Realmente es mi proyecto personal, sí. Pero lo que me gusta es ir arropada por la banda, Sí. Bueno, y que aportan. Leva tempo no que é a música coruñesa, o que pasa que ti me habías comentado que tiveches como un parón de tempo e tal, aunque levabas tempo tocando, pois parecía que acababas de chegar, porque non tal, entón de repente pois hai un EP, Cosmos Inside de Astrogel e tal, que creo que está a venda na librería Viriana. Acabaronse, pero teño. Ah, vale. Sí. Bueno, logo ponemos unos links para que podades, se queredes contactar sí. con Astrogel. Sí. E sacou ese de Cosmos Inside, me parecía que, de onde saiu esta Astrogel e tal. Levabas tempo, me dixeches tocando. E agora digamos que estás dando pete, ¿no? Y tal. Bueno, sí, a ver, empecé sobre 2014, por ahí, sí, ya mayor, pero sí, fue cuando empecé. Y porque yo siempre quise hacer canciones, desde pequeñita, pues era lo que yo sabía que quería hacer, pero bueno, por cosas de la vida no me aparté de ese camino. Y cuando llegó un punto en mi vida en que necesité retomarlo y me puse con ello. Primero empecé pues nada, tocando para los amigos y después el EP Cosmos Inside surgió
porque me presenté a un concurso de Estudios Más y gané el segundo premio, que era grabar el disco. Ahí fue cuando empecé un poco pues no voy a decir a creérmelo, pero a decir, oye, pues mira, puedo tener proyección. Y a partir de ahí ya fue la cosa a tomarse un poco más en serio, a hacer más conciertos, pues tocar el año pasado en el Noroeste y grabar este disco nuevo, del que estoy súper orgullosa. Sí, bueno, Toro tamén, onde está disponible o disco? De momento a través del email astrogelmusic@gmail.com. Lo voy a tener también en Verbiriana. Y bueno, sí, se puede escuchar en Spotify, todas las plataformas digitales, Bandcamp. Y el 7 de junio lo presentaremos en la Sala Mardi Gras y allí lo tenemos también a la venta. Vale, bueno, é o único lembrar, cal é o enderezo de Verbiriana? Na cidade de Bella da Coruña? Rúa Santiago 7, creo. Sí, bueno, Rúa Santiago 7. Sí, zona Puerta Real. Sí, pois, bueno, logo, bueno, en canto así información sobre Astrogirl, pues, bueno, a mí tamén me chegou porque sei que tamén eres amiga de Cardigan Bridge, Rebeca Ponte, sí, sí. que foi unhas cosas que vin, que Cardigan Bridge toca con Astrogirl, Café Doré, tal, non sei que, non sei canto e tal, un pouco empecé a mirar quen eras, non sabes? Sí. E tal. Bueno, ti, digo puesto de Rebeca Ponte, ti te encargas en algún estilo musical, ou faz unha cosa moi persoal, ou mellor escoitar o disco e xa está, non? Claro, sí. A mí me resulta, la verdad, bastante difícil encuadrar la música que hacemos, que hago. Es post-folk. No lo sé, a mí me parece pop, que es lo que siempre he escuchado, pop rock, con un toque como muy intimista, personal. Puede tener tintes post-folk, sí, pues porque es muy acústico también, sobre todo en directo. Y yo la verdad no sé cómo definirlo. Para mí es música que conecta con las emociones, muchísimo. Yo lo que veo en mis conciertos es eso, que el feedback que recibo de la gente es que es algo como muy emotivo, como que tiene un ambiente mágico, y es algo que también hemos querido reflejar en el disco y que yo creo que se consiguió muy bien. Sí. Vale. Bueno, para que fale un pouco Nacho, aquí... Esa ya realmente los demás estamos... Sí, bueno, bueno, Nacho aquí, marido aquí de Astrogirl, Astroman. Astroboy. Astroboy. Bueno, pues un pouco, ti tamén conta un pouco porque supoño que en toda esta historia de Astrogirl tamén has estado presente aí ao longo dos anos e tal. Sí, pues escuchando las canciones en casa, tocando el bajo, sintetizadores, guitarra y un poco así... Y eres el pipas. Sí. Y la base logística, sí, es como... no sé, lo soporta todo el peso. Y son canciones que da mucho gusto tocar. A mí me gusta mucho tocar los sintetizadores ahí porque ya son canciones buenas. Entonces es fácil, haces cualquier cosita y si ves que aporta, pues da mucho gusto ver que una cosa buena pues la puedes aportar, puedes darle ambiente. Es música que es batería, bajo, guitarra, sintetizadores, no nos inventamos instrumentos, ni escalas, ni cosas raras. No, es todo muy sencillo, pero sí, es... chusquiño. Sí, sí, es muy agradable de escuchar, creo yo. A mí, o sea, yo lo grabé, lo escuché muchas veces y lo escucho por gusto, me gusta escuchar. Pues gracias. Bueno, porque aparte agora de ti e Nacho, a banda Astrogirl, quen son e tal? Pues mira, está Samuel Pérez a la batería, que es un crack, y sí, no solo toca la batería, sino que aporta muchísima creatividad, un montón de ideas, es un tío fenomenal, yo estoy encantada con él. Y Julián Martínez al bajo, que viene de Maneira, que es una banda de Narón, no sé si los conoces, pues están en Spotify y Maneira, hay que escucharlos. Sí. Y es un bajista increíble también, te toca todos los palos, no le hace falta que le digas los acordes ni nada, ni en qué está la canción, se lo aprende, curra muchísimo y tiene un don natural y es súper original. Y vamos, yo es que estoy
que no me lo creo tener una banda así. Es una base rítmica de lujo. Es una base rítmica de lujo y aparte encajan perfectamente, comprenden perfectamente los temas, lo que es la esencia del proyecto Astrogirl y Nacho igual, porque Nacho pues es eso, conoce las canciones desde que nacieron y me conoce a mí y mucho, es mi marido, entonces sabe perfectamente cuál es el sonido, por dónde tienen que tirar los temas. Estoy muy contenta y emocionada de tener este disco y esta banda. Sí, porque Toro o publicaches o mes deste ano, cando foi? En abril. En abril. Sí. Entón, cantos concertos, cantas presentacións fixeches? A ver, fui a Asturias, estuve en Gijón y en Oviedo hace como algo menos de un mes, pero fui yo sola, porque bueno, dependiendo del tipo de sala sí. o de bolo, pues puedo ir yo, o vamos los dos, o vamos los cuatro. Y lo presento ahora en Mardi Gras el 7 de junio, tengo también otra fecha en Rivadavia el 1 de junio en un festival de Ukelele Kid Project Day, que es de ukeleles. Voy a estrenarme en público con el ukelele. Sí. Y el día 8 de junio en Pontevedra, no me sale a ver. Pavero Bar, por Dios, Pavero Bar, que es una sala donde va mucha gente de Coruña también. Silvia Penide tocó allí, creo que Femenino Plural, bueno. Y en julio vuelvo a Gijón, a otra sala distinta. Y un poco pues estamos ahí promocionando, a ver si componemos más una gira más sólida y lo podemos dar a conocer. Porque agora mesmo estáis nesta categoría de grupos autoeditados, sí, de momento no tenemos ni independentes. sello, ni oficina de booking, ni management, ni nada de eso que es Bueno, tan pues recomendable. si foi un chamamento, se interesado. Bueno, seguramente non vai haber ningún manager, sabe que non vai haber. Nunca se sabe. Pero nunca se sabe. Bueno, tamén, falando un pouco isto de Silvia Penide, Cavi Cambridge e tal, te consideras englobado así, no vamos a falar de movimento, pero bueno, de rapazas que cantan, tocan a guitarra, fan así música intimista. La verdad es que sí. ¿Te ves un poco con esa sí me veo en eso, sí me veo en eso, pero también ya te digo que me gusta muchísimo ir con banda y sí. Pero sí que me identifico un poco con esa esencia, ¿no? De pues una mujer que toca la guitarra, sus canciones, siempre suelen ser artistas que hablan un poco del mundo íntimo, de lo personal, y sí que me identifico un poco con eso, como un concepto cantautora, algo así, sí que soy. Sí. Bueno, siempre me quedo un poco en blanco en todas estas historias. Te iba a preguntar, a ti importante es todo o concepto da feminidade na música? Sí. Digamos que para ti algo fundamental na túa música, o sea, proxectar a túa personalidade femenina nas túas cancións e tal. A ver, yo proyecto mi mundo interior, que pues es femenino porque es de una mujer. Sí. Y me gusta la música que proyecta el mundo interior de alguien, sea mujer o sea hombre, pero sí que, a ver, a mí me ha marcado mucho en el tema musical, pues que el pop, el rock, hasta hace poco pues era muy un mundo masculino. Sí. Yo cuando era pequeña, como os decía, me veía como una cantante con su banda que hace canciones. Lo perdí un poco por falta de referentes y falta en mi entorno en la adolescencia de otras chicas, de conocer otras chicas que hicieran eso, que estuvieran interesadas, que tocasen instrumentos. Era un mundo muy masculino y yo era súper tímida con los chicos y entre otras cosas pues no... Es como que creces y la sociedad, todos los mensajes en los medios te van diciendo, tu inconsciente va tragando que ese lugar no es para ti. Entonces, ese es uno de los motivos por los que, pues, inconscientemente yo creo que no
tardé tanto en empezar. Tuve que hacer un trabajo interno de retomar mi seguridad, retomar mi sitio y atreverme y decir, pues oye, ¿cómo no? Ahí voy, esto es lo mío, lo que a mí me gusta hacer y lo que yo creo que se me da bien. Sí. Nacho, bueno, no digo no papel de marido, pero como digamos músico que acompaña a Astrogel e o resto da banda que son homes, como afrontades esta especie, esta música femenina que digamos que tocades con ela, sendo vos homes? Os acopláis, os tal? No hai nada que acoplar. Son canciones que funcionan, ella es una mujer, sí, pero tampoco creo yo que haya diferencia. Hay gente que crea, que escribe. Sí. Habitualmente, hasta hace poco, pues lo habitual es que fuesen hombres, a lo mejor las mujeres quedaban más en el papel de cantante, de Sí. escriben para ti. Y realmente es que tampoco hay nada, no creo que haya ninguna diferencia. Sí. Desde el punto de vista de músico, no hay nada. Yo estoy muy cómoda con vosotros. Sí, no Yo creo que vosotros también. Sí. La verdad es que no es Sí. algo que digas. Sí. Sí que es cierto que ahora pues hay más chicas que tocan la guitarra, que cantan sus propios temas, pero es que antes a lo mejor no salían al público y estaban ahí, pero no se les daba visibilidad. Y yo, la verdad es que tampoco veo que pueda haber diferencia. O sea, hay un tema... No, de hecho también hay muchas mujeres que hacen pues una música que se podía encuadrar en lo que antes se llamaba masculina, pues mira Bala, mira Agorafobia, hay muchas mujeres que también hacen... No sé, yo creo que eso se está abriendo y que es bueno que se derriben los estereotipos de esto es música de mujeres, esto es música de hombres. Pues yo la es verdad es que no lo veo música como música de... Es que no se lo enriquece. No, eu falaba máis ben de las letras, toque femenino, toque masculino, se había que hacer algún acople o bueno, vais na dirección de Astrogel, María Jesús, que non sei como chamarte, bueno, Astrogel, Astro, no, Astro tamén me llaman, Rebeca Ponte sí, a veces me llama Astro. Sí, bueno, pues Astro, bueno, Astrogel. Bueno, pues, unha pregunta tópica, porque así, mientras tanto, sigo fumando e tal, pues, bueno, é unha pregunta moi tópica, pero bueno, non me así, non sei, influencias, non quero decir que con esto digas este disco vai, porque me gustan esto e tal, non, sino un pouco en plan, cal é o teu, como se diga, o teu rollo musical. Vale, mira, yo te cuento, a ver, el grupo con el que crecí fueron los Beatles. Sí. Eso es como yo creo, lo que tengo más metido dentro de, pues de adolescente y tal. Y después tengo influencias de todo tipo, me encanta la música, Leonard Cohen es una influencia enorme también en mí. Y luego escuché muchísimo Britpop, bueno, Britpop, a ver, lo que se engloba dentro de eso. Me encantan grupos de los 90 ingleses como Suede, Pulp, Blur, todo ese tipo de... Luego también bandas más rockeras, como en su momento Nirvana, yo qué sé, me encanta Bunbury, aunque no se note a lo mejor en mi música, y luego Nacho Vegas, y este estilo que hablábamos de mujer que canta con su guitarra, pues Lisa Hannigan, Laura Marling, yo qué sé, es que tengo influencias de muchos tipos diferentes, ¿no? Por eso también me cuesta un poco etiquetar mi música, porque, bueno, siempre tiro hacia el mundo del pop, es verdad, pero... Vale, e ti, Nacho, tamén apostas algunhas influencias a Astrogel de grupos que a ti te gustan e igual te pasas o toque o algo así? Pues a lo mejor a lo de planetas, de los sintetizadores. Sí. Esos ruidos de fondo que parece que no están ahí, pero que te están dando bastante caña a la canción. Sí. Me gustaría que sonase algo también a Rufus de Firefly, con eso. Sí. Ahí arriba, arribísima. Sí. Tienen un sonido que es una delicia verlos en directo y escuchar los discos.
no solo un sonido, todo. Sí, todo lo que hacen es una cosa... Que bueno, es como desde una batería que te está ahí llegando al corazón, igual que la de Samuel. Luego se van poniendo capas, se van poniendo cositas y cuando encaja pues es magia. No sé, un poco, pues yo creo que desde Beatles a Planetas, todos los 90, con el Britpop, con el indie, cuando, como ya soy viejo, te puedo decir cuando el indie era indie. Sí. No, es que esa é unha pregunta que agora se iba a facer, porque, bueno, como nomeaste os planetas, unha tempada que calquer grupo que falaba os planetas me molan, indie, ¿no? Sí, pero ya formaron por Warner en el primer disco. Bueno, pero bueno, tamén o sonido planetas, ¿no? Non falo logo de esa outra polémica industrial, es que ahora están nunha discográfica tal, bueno, pero a música pode ser igual distinta tal. Claro. Pero bueno, calquera que dixera os planetas era indie ya, hubo esa época, ¿no? Entón, os gusta que os digan indie rock o englobado en eso de, el indie? Sí. Pero non digo como conceptos así de autoxestión, digo como son, como sonido. Sí, en tema autoxestión, sí, por supuesto, pero... Sí, me siento afín a eso, la verdad, porque lo escuché muchísimo y porque... Y claro, si te metes dentro del indie, hay de todo. En principio era indie porque era independiente, pero puedes ir, yo qué sé, desde la Costa Brava, que tiene mucha relación también con las letras, que están contando cosas que les pasan, no es una... Sí. Es como un poco ya, vale, muy bien, tuviste tu momento de las canciones de amor y desamor, así un poco tópicas, y vamos a hablar un poco de lo que se siente, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué pasa cuando estás con otra gente, contigo mismo? Sí. Incluso cosas un poco así más realistas y yo creo que hay bandas de indie que sí que tiran por el lado de incluso otras realidades, de lo que pasa dentro de la cabeza, afuera, cuando estás con alguien que realmente no te entiendes a ti mismo. Y... En las letras de Astrobel hablan mucho de todo eso, del mundo mental, mundo emocional, de incluso de otros planos de realidad. Sí. Vale, por lo que veo, bueno, a vos, a Astrobel como a ti, Nacho, a década dos 90, os grupos dos 90, digamos que un pouco que... Fomos jóvenes en los 90. o que máis os marcan, non? Porque, bueno, hai xente con calquer idade que pode ter referentes de fai anos e anos, non? Pode nomear un grupo dos 50, dos 70, 80, pero bueno, perfecto, son os 90, non? Sí, bueno, tamén os 60, los 70, todo el rock Bowie, Led Zeppelin, todo esto. Que todo lo de los 90 también viene de ahí, toda esa música es influencia, o sea, directa de lo que vino antes. Entonces, claro, conoces eso porque es tu momento, pero dices, pues voy a escuchar este grupo que me gusta, pues escuchaba, pues eso, a Bowie, a los Beatles, entonces vas un poco encontrando los sonidos. Y de repente te gusta un grupo, pero te das cuenta de, claro, que eso ya lo hicieron 20 años antes. No, porque bueno, esto es una pregunta que sube un poco envenenada, porque aunque es nomeado a Blur, a Pool, non falaches do Oasis, que sempre foi Oasis, o Britpop é Oasis. Es que Oasis nunca conecté con Oasis, sinceramente. Xa sabía que ibas a dicir esto, xa sabía. Hay algún tema, a ver, tienen algún tema que sí que me gustó en su momento, tal, pero no sé, nunca conecté. Tampoco quiero decir nada, No, porque digo que a etiqueta Britpop... Sí, yo lo intenté tamén. A etiqueta Britpop casi surdiu un pouco a raíz de Oasis, non? Parece que casi inventaron para eles. Bueno, tal. Foi o grupo tal, xente que os adoraba, xente que son plagio dos Beatles e tal. No, yo tampouco digo eso, simplemente... Bueno, digamos que había esas dúas vertentes con Oasis, non? Foi un grupo por eso moi polémico, que moita xente non o tragaban e tal, porque tal, por eso de que eran... non era máis que un clon de Beatles, esa era a opinión da xente tal. No, tampouco pienso eso, no, para nada. Pero no me interesaron mucho más allá de los singles. Y eso que escuché los discos, porque tenía gente a mi alrededor que era muy de Oasis. Pero yo de todos esos grupos conecté muchísimo con Suede y con Blur y Travis también. Pulp, Supergrass, todo eso, no sé si... Sí.
Sí, bueno, en canto, bueno, ahora falando un pouco o que decías que queríais, bueno, parte dos concertos que vades ter, pois un pouco a idea de conseguir por España e tal, así unha xira un pouco máis ben montada, non? Más potente, sí. Aí estades pensando en, non sei, contactar con grupos de a vosa onda noutras cidades, algo así, non sei. Sí, la verdad... Ese tipo de cousas e tal. Sí, a ver, la verdad que todavía... Tedes relación con así grupos do voso rollo por aí diante e tal? Por España adelante, de momento no. No, conocemos mucha gente de aquí y, bueno, de hecho el concierto de presentación en la Mardi va a ser un concierto a medias con Félix Arias, que va a presentar también un disco suyo de versiones, muy chulo, que acaba de hacer, sí. Y sí que nos gusta colaborar y hombre, lo ideal sería pues poder abrir en otras ciudades para otras bandas más grandes o tal, pero bueno, de momento necesitaríamos tener una oficina de booking, management y todo esto que... Pero eso de esa autosestión, sí, autosestionaros vos, non? Autosestión, Code aí más trabajo, como se di, o mancontro, son un Astroguel de Coruña, quero tocar en, non sei, di algún sitio. En Madrid mismo. Bueno, en Madrid, en París, bueno... En París, bueno, en París e tal, tío, autosestión. E te di, no, pásame co teu manager, non teño autosestión, son eu o meu propio manager, como os Cramps, que nunca tiveron manager, por certo. Bueno, pois... Sí, hai que facelo. Sí. Bueno, o 7 de xuño no Mardi Gras. Antes do Mardi Gras, alguna cousa? Antes do Mardi Gras, Ribadavia. Ribadavia que data é? 1 de xuño, sí. O UKP Day, Ukelele Kid Project Day. Creo que nada máis, antes dese día. Ah, bueno, sí, no Monti, aquí, o día 25 de maio, iremos uno los dous nada máis, probablemente, un evento solidario a favor dunha ONG de infantil, sí, que van a organizar toda a tarde de concertos, talleres, pode estar ben. O 25 deste mes, 25 de maio, sí. No Monti, a partir das 3. Que o Monti está, para dar o enderezo, na Rúa Panadeiras, as galerías... Plaza do Papagayo. Sí, eso, Praza do Papagayo. Rúa Panadeiras, te metes aí a Praza do Papagayo, ali está o Monti... Ahora se llama Monti, a secas, non? Porque antes se chama Monti non sei que. Ambigú. Sí, ahora é Monti. Bueno, creo que... Bueno, o 25 de... Estamos no mes de maio. Será formato pequeno e máis curto, tal. Vale, pois bueno, tedes esas tres ocasións de ver a Astroguel, bueno, en dúo, e logo en Ribadavia co grupo... En Ribadavia solo tamén. Sí. Co grupo, de momento, na Mardi Gras. Na Mardi Gras, vale, moi ben. Bueno, tamén agora utilizo outra pregunta comodín. Pois alguna cousa que querades dicir que non sei unha entrevista ou calquer cousa que querades dicir. Pois primeiro, gracias, Rubén, por esta oportunidade. Bueno, oportunidade, empuje un medio moi modesto, Sí, pero bueno... Tampouco isto é... É moi modesto, pero... Os estudios de Guerra das Galaxias. A ver, aquí todo o mundo coñece Empuje. Aí sí, vale. Aquí sí, os que están vendo isto, sí. Sí, claro. Vale. Bueno, pois grazas. Sí, grazas aos dous. E nada máis, eu que estou moi contenta, moi emocionada de presentar o disco, que é unha especie de soño feito realidade. E nada, que veñades a vernos, que o facemos moi ben. Vale, bueno, tentaremos en Empuje ir a algún destos eventos, concertos, festas de Astroguel para gravar e tal, e logo emitir en Empuje e tal, pero bueno, non podo dicirse a saber, xa sabedes, Empuje vai día a día, cada día é unha historia, como a miña vida. E bueno, pois gracias María Jesús Astroguel, gracias Nacho,
Bueno, grazas aos que besades esta entrevista. Bueno, a vindeira, pois, a saber con quen é. Pero bueno, xa veredes. Bueno, e grazas por seguir empuje.net. Veña, nos vemos. Hasta logo. Chao.